palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sigsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema número 40. Libros sapienciales, libro de la sabiduría. No hay otro Dios fuera de ti. De la mano de Monseñor Romero venimos realizando esta catequesis bíblica. Hemos visto los libros del Pentateuco, hemos visto algunos de los libros históricos y nos hemos detenido también en algunos de los libros sapienciales o poéticos. La vez pasada vimos, por ejemplo, el libro de la sabiduría. Hoy también nos vamos a enfocar en el libro de la sabiduría en este tema. No hay otro Dios fuera de ti. Y para ello vamos a estudiar, con Monseñor Romero, las características que ahí se nos presentan sobre Dios. Por eso comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿cuál es el contenido del libro de la sabiduría? ¿Cuál es el proceso de reflexión que realiza ahí el autor de este libro? En el libro de la sabiduría, cómo va reflexionando en aquella potencia de Dios que saca a Israel de la esclavitud de Egipto después de las 7 plagas y atravesando el desierto con señales maravillosas de Dios, llega hasta la tierra prometida para aplicar a una situación en el mismo Egipto, pero en otro tiempo, ya en los tiempos cercanos de Cristo. Es donde exhorta al pueblo de Israel a no perder su fe en el verdadero Dios. Monseñor Romero, en ese proceso de reflexión que ha hecho el autor del libro de la sabiduría, ¿podemos aprender quién es Dios? Aquí encontramos al Dios de la Biblia, al que llamó a Moisés para conducir al pueblo a la libertad, al que inspiró a los patriarcas una esperanza de redención, el mismo Dios que siglos más tarde es adorado por los israelitas en medio de una ciudad pagana. Día del libro de la sabiduría, aprendamos quién es nuestro Dios. Monseñor Romero, ¿cuál es la primera característica que encontramos de Dios explicitada en este libro de la sabiduría? En primer lugar, dice el libro, es un Dios único. No hay otro Dios. Cómo gritaba con fuerza este grito de la unidad y unicidad de Dios. Toda la Biblia se oye aquí como uno de los últimos ecos del Viejo Testamento, con todo el vigor de la revelación. No hay más que un Dios, y todo aquel que hace dioses a otra cosa peca, ofende, porque se hace idólatra. ¿Cuáles serían, Monseñor Romero, las idolatrías que corremos el riesgo de profesar hoy día? Ciertamente, y aquí sí la homilía de 1978 cambiaría un poco al libro de la sabiduría, no es el peligro de una idolatría de los tiempos de Alejandría floreciente, pero sí es el Dios de El Salvador, que se ve amenazado ante falsas idolatrías, idolatría del dinero, idolatría del poder,
idolatría de la lujuria, idolatría del placer. ¿Cuántas idolatrías amenazan a nuestra civilización, como a los israelitas de Alejandría, arrebatarles del corazón el Dios único? Entonces, ¿cuál es el significado para nuestra época de esta expresión? No hay otro Dios fuera de ti. No adorarás otro Dios, no servirás otro Dios, porque tu Dios es único. Nos ha revelado hoy el libro de la sabiduría, una soberanía universal, un poder total. Puede hacer cuanto quiere, poderoso, soberano. Todo eso hemos escuchado en los calificativos que se hacen hoy al Dios de la revelación. ¿Qué otro título de Dios nos presenta el libro de la sabiduría? Otro título que aparece en la primera lectura de Dios es un Dios providencia, un Dios que cuida de todo, un Dios que nos gobierna. Qué precioso sentirse, hermanos, gobernados por Dios, bajo la soberanía de Dios. ¿Qué significa el que Dios sea justo? Luego dice también la Biblia hoy, es un Dios justo, no juzgas injustamente. Tu poder es principio de la justicia. Miren qué riqueza del concepto de justicia. La justicia es la manifestación del poder. Un poder no es verdadero si no es justo. El mismo Dios que puede hacer lo que quiere, no abusa porque no puede abusar, porque es justo. La justicia por excelencia. Y el poder de Dios está como iluminado por su justicia infinita. Juzgas con moderación. Es la serenidad eterna de Dios. No se impacienta. Es el Dios que tiene las riendas de todos los pueblos y de todos los hombres. Por eso su justicia es moderada. Es una justicia serena y santa. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? Y viene otro título en la lectura de hoy, un Dios misericordioso. Su soberanía universal te hace perdonar a todos. Nos gobiernas con gran indulgencia porque puedes hacer cuanto quieres. Parece un contraste. Precisamente porque puedes hacer cuanto quieres, podías atropellarnos, podías pisotearnos, podías torturarnos, podías tratarnos cruelmente, pero no. Precisamente porque puedes hacer lo que quieres, nos amas, porque tienes los recursos para ser misericordioso y esperar que los hombres vuelvan al buen camino. Qué distinta la justicia de los hombres. Monseñor Romero, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio del poder que hace Dios y el ejercicio del poder que hacemos los seres humanos? Cuando los hombres llegan a tener un poder, ¿cómo atropellan? Cuántas torturas, cuántas groserías. Puedes hacer lo que quieres y por eso me estás tratando así. ¿Cuántos lo habrán dicho en esos antros horrorosos que avergüenzan a nuestra civilización? En la policía, en la guardia, en todas partes donde ha habido torturas. Los poderosos, los que tienen armas, los que tienen botas para golpear. Porque pueden hacer lo que quieren, pero solo Dios puede hacer lo que quiere. Y ese Dios nos gobierna con bondad, precisamente porque el poder
en los débiles se convierte en crueldad. Es un complejo de inferioridad llevado a la grosería. Dios no tiene complejos de inferioridad. Dios es soberano. Dios lo puede todo. Y por eso hasta sus reos, sus pecadores, los juzga con bondad y con misericordia. ¿Cómo entender el castigo de un Dios que es al mismo tiempo misericordioso? Pero este Dios justo y misericordioso también sanciona, porque la misericordia no es debilidad. Dice hoy el libro: tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo reconocen. Esto sí, cuando el hombre insolente se vuelve contra Dios, pobrecito, allí sí la potencia de Dios hará sentir ante el soberbio, ante el orgulloso, ante el desobediente de sus leyes, la potencia omnipotente de su castigo. Dios también castiga, pero solo cuando su paciencia se ha agotado. Dios es justo, pero antes es misericordioso infinitamente. Pasemos ahora a una breve pausa musical. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¡Aleluya! David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Algunas preguntas para la comprensión, para la aplicación de esta catequesis. Primero, ¿cuál es el contenido del libro de la sabiduría? ¿Cuál es el proceso que realizó el autor de este libro de la sabiduría reflexionando sobre Dios? ¿Cuál es la primera característica de Dios que se nos presenta en el libro de la sabiduría? ¿Cuáles serían las idolatrías que corremos el riesgo de vivir nosotros? ¿Cuál es el significado para nuestra época de esta expresión? No hay otro Dios fuera de ti. ¿Qué significa creer en un Dios providencia? ¿Cómo nos sentimos nosotros de ser gobernados por este Dios que es providente? ¿Qué significa un Dios justo? ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? ¿Tenemos nosotros experiencia de esta misericordia de Dios? ¿Somos nosotros personas misericordiosas con los que están cerca de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio del poder que Dios hace y el ejercicio del poder que hacemos los seres humanos? No pensemos solo en el poder de los grandes políticos o militares o personas que tengan poder económico. También cómo ejercemos nosotros los pequeños poderes o medianos o grandes poderes que tenemos. Monseñor Romero, ¿qué recomendación final nos hace usted para vivir de acuerdo a las características del Dios que nos presenta el libro de la sabiduría
y que también Jesús nos ha revelado? Queridos hermanos, este es nuestro Dios. No lo olvidemos, respetémoslo y sepamos que de allí deriva toda la alegría y la confianza de nuestra fe. Ojalá siempre que ese Dios que nos vino a revelar Jesucristo como Padre, como providencia, como bondad, nos robe el corazón y le sirvamos no por temor, sino por amor. Hermanas y hermanos, que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar